Bueno, hermanos y hermanos en la fe, bienvenidos nuevamente a La Verdad en la Iglesia de Dios, una vez más para ver esta reacción ante un católico, Sacro Santum y Omar, un protestante, pero vamos a ver y entender bien un poco si en el catolicismo se habla la verdad. O sea, estos son los representantes del catolicismo romano. Estos son los que se van como atribuyendo la defensa católica. Digamos, columnas y baluartes de la verdad se suelen llamar con respecto a defender la religión católica o supuestamente la única iglesia fundada por Cristo. Bueno, eso va con respecto a sus creencias. Pero bueno, vamos a ver, y por eso está esta reacción, para que ustedes lo puedan discernir si esto es así o no. Y después esta persona también, digamos que surge del protestantismo, pero no como un protestante del catolicismo, sino como protestantista en el sentido de que va a la fuente que es la Biblia, o donde está la palabra de Dios. Vamos a explicar mejor estos conceptos una vez que le dé inicio a este video y podamos ver de qué se trata el tema. ¿Me dejás terminar? Bueno, ¿por qué yo ahora vamos con el tema de que vos me vas a explicar cómo es que vos sí tenés la verdad bíblica y cómo yo no? Algún método usaste y quiero saber ese método. Ahora te explico. Bueno, vamos a ver, el tema es la verdad bíblica, o sea, por qué los católicos no, o el catolicismo romano, no está la verdad bíblica y otros sí pueden estar en la verdad bíblica. Pero vamos a entender el concepto, porque esto es muy, digamos, hiriente a la sensibilidad religiosa en el catolicismo romano. A nadie, yo supongo que a nadie le gusta que hieran su sensibilidad religiosa con respecto a las creencias que tiene uno, a donde uno tiene su fe. Entonces esto genera algún tipo de reacción. Si bien la Biblia es la misma, vamos a ver bien qué es estar en la verdad bíblica. No, es que la gente con la edad que tenés, a ver cómo te estás riendo, y de la verdad la gente va a deducir. Pero si vos Por pensás que supuesto. tarde, vos no pudiste pensar que por ahí yo estaba reaccionando a un video, no pudiste pensar que por ahí yo estaba no veo todos los mensajes todo el tiempo, asumiste que yo era un cobarde, hiciste un juicio temerario, llamaste cobarde a Plasencia, dijiste no, porque Plasencia, vos primero le querés manejar el canal a todo el mundo, entonces la pregunta que yo te hago, ¿yo para vos soy un cobarde? No, ahorita no, está dando la cara. Bueno, acá se venía el tema porque esta persona, Omar, quería entrar en un debate donde estaba Sacrosantum con otra persona, Placente, debatiendo. Esta persona quería que lo dejen o le den permiso para opinar, y como no se lo dieron, o como que lo trató de cobarde, bueno, fue un malentendido. Y ahora sí, se reúnen, esta persona le dio permiso luego de unos malos entendidos que se dieron, quizás no fue la intención, sino que en las, digamos, en los debates hay muchos participantes, muchos quieren opinar, muchos los quieren entrar, hay una reacción desmedida, entonces los moderadores quizás frenan en ese momento, o silencian o bloquean ciertas personas que quizás desaforadamente mandan mensajes para que no sea una confusión total. Entonces, por esto se da este debate, pero había quedado un tema pendiente de este señor Omar con respecto eh, a una opinión que emitió él, que decía que la iglesia o el catolicismo romano no está en la verdad bíblica o en la verdad de la Biblia. Entonces, acá viene, digamos, la discrepancia hasta que vamos a ver cómo continúa. Eso me alegra mucho. Entonces hiciste el juicio temerario. Yo jugué, sí, te dije que era cobarde para Ah, que me bueno. tomara, sí, Y el sí, ladrón cree que todos son de su condición. Bueno, ahora exactamente. contanos. La Dale, cosa va viste, de parte y parte, claro. viste, te das cuenta, ¿no? Sí, cada Sí, ladrón juzga por su propia condición, tú también estás juzgando. no, porque, no, yo no te dije nunca, cobarde. Vamos a contar ahora, decime, dale.
Ya que no tenemos la verdad de la Biblia, te voy a dar 10 minutos. Decime, ¿cómo llegaste a esa verdad de la Biblia? No, tú no me vas a controlar a mí los minutos. Si quieres hablar Bueno, vamos a adelantar un poquito para ir al eje central del tema y poder reaccionar. como un hombre adulto, ya Decir que te doy 10 minutos. Usted y explícame. yo hablamos, Sí. y usted me dijo que me iba, nosotros En general no. decir, ¿cómo? Hay temas, ¿Cómo? temas, Escucho, temas. 10 minutos. A la verdad, ¿cómo hiciste para Muy con la bien. Biblia? Yo también tengo la Biblia acá, mirá. Qué bueno, qué bueno. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo hiciste para llegar a la verdad? Te escucho, ahí 10 va, minutos. ahí va, sí. Perfecto. La verdad de la Biblia en general solamente la tiene el Señor Jesucristo, ¿no? Por supuesto que sí. Pero es muy... bueno, no le voy a prestar atención a... Bueno, eso es una verdad completa, pero justamente ya que el Señor Jesucristo no está en presencia, sino que reina como sumo sacerdote, Él dio poder a los que en Él creen y que lo han recibido, para que por medio de su espíritu tengan el discernimiento espiritual. Por lo tanto, es el mismo espíritu que ha estado en Jesucristo, también está en nosotros, pero en forma de don, no es completa la manifestación. Recordemos que en Jesucristo las 7 manifestaciones del Espíritu estaban dentro de Él. ¿Sí? Es el poder o suma total del poder que el Padre dio al Hijo. En el cuerpo de Cristo se reparte entre los creyentes que forman su cuerpo. Por eso la cabeza es Cristo y esto se recibe por medio del Espíritu para que el cuerpo funcione. Entonces, como somos parte del cuerpo de Cristo, hablar que el Señor Jesucristo es, si somos parte del cuerpo de Cristo, todos tenemos esto. Lo que no tenemos es la plenitud total, pero tenemos el don espiritual para que cada uno actúe conforme o al propósito que fue llamado y según la santa, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea que ya este pensamiento, si no es de esta manera, es que estamos todavía en la carne. No es que no estemos en la carne, pero no estamos únicamente en la carne. Y estamos en la carne porque estamos en un cuerpo mortal, no estamos en un cuerpo regenerado, pero también estamos en el espíritu, que es lo que nos da la certeza de lo que es eterno y verdadero. Entonces tiene que estar esto presente para que la verdad de la escritura, digamos, traiga la vida, porque si no, en vano es la predicación. Si no, vamos a tener la certeza absoluta de lo que es la voluntad de Dios. Eso se tiene que comprender en el catolicismo. A los gestos, está bien. Pero obviamente hay mentiras de mentiras. Si tú ves que en la Biblia te dice 2 por 2 son 4 y algunos católicos dicen que son 16, obviamente que no están en la verdad de la Biblia. La Biblia para... Se entendió el concepto, estar en la verdad en la Biblia es vivir conforme a lo que está escrito en la Biblia, en esa obediencia, si uno lo cree verdaderamente inspirado por Dios, útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, exhortar. Entonces, eso es estar en la verdad de la Biblia, no simplemente tener una Biblia como acá la mostró. Yo tengo, sí, también un ateo cuando no la comprende y la discute también tiene la Biblia, vamos a decir. Pero la verdad, estar en la verdad de la Biblia es estar conforme a la palabra, conforme a la voluntad de Dios y por ello vivir bajo el Espíritu y por el Espíritu tener frutos para vida eterna, que es conforme a la voluntad de Dios. A mí es infalible 100%, por lo tanto es 100% verdad, pero el que la retuerce para mí es un mentiroso. Ahora, yo, ¿cómo te voy a decir que no están en la verdad de la Biblia? Es muy fácil desmintiendo su mentira, como por ejemplo que el magisterio no es infalible y tampoco el Papa es infalible. Si yo desmiento que el magisterio no es infalible y el Papa no es infalible, todo se cae, todo se derrumba. El Papa no es infalible. Si yo lo demuestro, obviamente, todo queda derrumbado. ¿Sí? El magisterio es la enseñanza, o sea, es lo que se mencionó hace un instante. Si no estamos en la verdad del Espíritu por el poder de Dios, con el discernimiento correcto, con el entendimiento correcto, en principio, que sería la sana doctrina, porque después el hombre puede fallar.
pero para que reconozca su error tiene que estar en la sana doctrina. O sea, si uno entiende que una de las palabras con respecto a la ley eterna de Dios, por ejemplo, dice no matarás, y uno comprende eso, está en la sana doctrina. Después el hombre puede fallar, puede ser que el hombre en un error, vamos a decir, mate como fue David, entonces necesitó arrepentirse de ese pecado verdaderamente para volver a Dios en ese caso, digamos, pero está la sana doctrina, está el conocimiento de la verdad. Y otra cosa es que se erre, o sea, que se enseñe algo contrario, es decir, que no se mencione, por ejemplo, que matar sea un pecado grave y de muerte a su vez. Entonces, para estar en la Biblia bajo la voluntad de Dios hay que tener la sana doctrina, que es lo que está establecido para el hombre, para que obedezca y alcance la salvación. Vamos a seguir para ir buscando el significado concreto de la raíz de todo este problema, de la base errada. ¿Sí o no? ¿Y vos lo demostrás con Biblia? Sí, con Biblia. Bien, y Por esa supuesto. interpretación que vos haces de la Biblia para demostrar que el Papa no es infalible, ¿esa interpretación que haces es infalible? Son dos cosas. Perdóname Contestame lo que que no te te entendí la pregunté. pregunta. Vuelve a La, repetir la pregunta. la interpretación bíblica que haces para decir que el Papa no es infalible, ¿es infalible tu interpretación bíblica? No, porque no es una interpretación, ya que es un afirmativo. Se dan cuenta, Sí, ¿no? sí, se dan cuenta. Lo que te voy a decir no lo voy a interpretar porque deja hablar. Lo que voy a explicar no es una interpretación, no es exégesis, en realidad es un afirmativo, porque cuando a ti... Claro, el magisterio lo que busca es la interpretación a partir del hombre. Entonces, ahí muchas veces anula la palabra de Dios, pero si uno va a la palabra de Dios, las cosas son muy claras. Por ejemplo, vamos a decir, las 10 palabras son muy, muy claras. Cuando dice no te postrarás ni ante lo creado, ni lo que hay de arriba, abajo, no interesa si ellos no lo adoran o no. Dice no te postrarás ante esas imágenes, esculturas. Entonces uno no haciéndolo ya está en cumplimiento. Si uno dice no matarás es suficiente, pero a veces sabemos que es, pero uno lo tiene que tener en cuenta que es no matarás. Sabe que uno lo pudo haber hecho en defensa propia y ese no matarás, digamos, puede tener como algo de perdón con respecto a la ley eterna, pero hay otros actos que no se pueden justificar, como el no robarás o no hurtarás o vamos a ir a honrar padre y madre, bueno, todos los que son, no codiciar los bienes ajenos, digamos, bueno, guardar el día de reposo, no tomar el santo nombre en vano, bueno, tenemos las palabras, o sea, no necesitan interpretación. Lo que sí en la práctica puede haber circunstancias que den origen, por ejemplo, a qué es deshonrar padre y madre, qué especifican, porque todos sabemos honrar padre y madre, bueno, puede ser obedecer, puede ser, pero específicamente cuando se dio la palabra a Moisés estaba hablando principalmente en honrar padre y madre, es decir, en mantener la descendencia, o sea, que la procreación bajo la circuncisión, porque eso se circuncidaba el prepucio para que se honre, o sea, que los hijos sigan la tradición de los padres para que el pueblo de Dios no se extinga. Entonces, básicamente, el pecado grave y de muerte era por ello, no era simplemente por desobedecer al padre, por ser buen hijo. Lo que implicaba era que la descendencia de Israel, que estaba dado por los 12 hijos, se siga perpetuando para que el reino de Dios se establezca definitivamente y sea el modelo a las familias de la tierra, la luz a las naciones. Entonces, por ello venía el honrar padre y madre, es decir, seguir la tradición, es decir, que son las enseñanzas y la Torá y las instrucciones,
en obediencia a los hijos, a los padres, o sea, que no se desvíen de ese camino. Entonces eso era una condición de ley eterna, o sea, por lo cual podía ser excluido del pacto con Israel. Eso era la función principal de honrar padre y madre. Quizás hoy se mira simplemente ser bueno u obediente, vamos a decir, vamos al mundo moderno, porque una cosa es lo que fue dado en el Sinaí y otra cosa es lo que es la vida actual. Digamos, en el Sinaí fue por eso, fue por el establecimiento del reino de Dios, para que reine Dios. Hoy día quizás hay un mandamiento que es como ser bueno con los padres, por ejemplo, estudiar, no tener algún vicio, no tener, no robar, no ser mala persona, pero no se tiene en cuenta quizás que esas personas no están siguiendo los pasos de los padres católicos para, vamos a suponer un ejemplo, continuar la tradición católica y crecer el reino de Dios a través, vamos a decir, del catolicismo romano. Eso sería si fuese la verdadera religión y la única iglesia de Cristo. Esa sería, digamos, la hermenéutica, o sea, la aplicación actual, digamos, la exégesis es lo que yo di acerca de lo que es el Sinaí. La interpretación en el tiempo de Moisés fue eso. Hoy sería en la iglesia para que el reino espiritual, que es la congregación de los santos, que es el cuerpo de Cristo, pueda estar presente, ganando las almas para el Señor, digamos, para que el reino venga, para que el conocimiento de la verdad, para que el evangelio traiga salvación. Entonces, en ese sentido, hoy honramos padre y madre, si es que nuestros padres y madres están en la voluntad de Dios, porque imagínense ustedes, no me quiero desviar del tema porque no quiero quitar, pero por ejemplo en la ley eterna de Dios hoy sería así, que vamos a suponer que los padres son delincuentes, entonces ellos, ¿cómo honra un hijo? ¿O cómo puede honrar a los padres un hijo de esos delincuentes? Siendo también delincuente, no honraría. Entonces ahí desobedecería a los padres si es que buscaría otro camino diferente que sea bueno, honesto. Entonces ahí no honraría, y sería permitido por Dios, o sea, sería aplicable la ley eterna. Bueno, en ese caso no, porque en ese caso es preciso obedecer a Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Hay un primer mandamiento, un mandamiento más importante que es el que va sobre ese. Entonces hay que estar en la verdad de la Biblia, no es simplemente haberla, como dicen ellos, compilado, escrito, tenerla, haber hecho un magisterio, sino que el Espíritu mismo venga a darnos discernimiento, entendimiento, dones espirituales para poder llevar esta instrucción en el corazón y comprenderla y así enseñarla para que sea un yugo, como dice, es una carga ligera, un yugo que se pueda llevar, que pase de muerte a vida y de vida en el cuerpo a vida eterna en el espíritu. Eso sería la condición, eso es estar en la verdad bíblica. Hay que tener este discernimiento. Pero si estamos aquí en imágenes fabricadas o en esculturas, son como ídolos mudos que no hablan, no oyen, no piensan, no se puede seguir en esta ceguera espiritual, en esta, digamos, letra muerta, en esto que trae confusión y no luz de vida. Vamos a seguir para no perder el tema en cuestión. Por ejemplo, en la Biblia te dice a ti, no robes, no hay nada que interpretar, es que no robes o que no asesines, es que no hay que asesinar. Ahí no tienes nada que interpretar, cosas como esas. Entonces, cuando el magisterio y el papa rompen algo como eso, entonces obviamente no son infalibles. Bueno, ahí vamos para no extenderme. Para, porque te tengo agarrado acá y con vos me bailo un tango. No me tienes agarrado. Tienes que dejar hablar. Me dijiste que tenía 10 minutos. Sí, Mateo, ok. Pero me dijiste que tenía 10 minutos. Sí, no me tienes que interrumpir. 7, dame, exactamente. Mira cómo me conoces. Ahora 7, no, tienes que ir descontando lo que tú estás hablando, ¿sabes? Listo. Te voy a explicar algo.
Una cosa es, escúchame, yo sé que tú estás acostumbrado a tener otro tipo de diálogos, yo lo sé, donde tú interrumpes y la otra persona, esto no es un careo, si vamos yo no tengo careo con nadie, no es mi estilo. ¿Me vas a dejar hablar para continuar? No oigo. Ah, sí, lo pusiste en silencio, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para empezar, todo lo que están mirando ahorita el video, si yo demuestro con la Biblia y con la historia de que el magisterio no es infalible, se derrumba todo. Por ejemplo, sabemos que la infalibilidad del papado y la infalibilidad del magisterio, supuestamente, según la Iglesia Católica, es exclusivamente en dogmas de fe. Muy bien. Para un segundito. Acá vean cómo él me está cambiando un tema. El tema nuestro fue que vos me ibas a demostrar cómo llegaste a la verdad de la Biblia. No si el Papa es infalible o no. Vos me dijiste. Sí, pero... Bueno, pero ya se aclaró que la verdad en la Biblia es lo que está escrito. La sana doctrina es lo que está escrito en la Biblia. El tema es no desviarse de lo que está escrito, poniendo interpretaciones de hombre que son erradas, lo cual responden a otros intereses, como vamos a ver más adelante. Me iba a demostrar, no me cambies el tema, porque vos me vas a decir los concilios. A mí no me interesa lo que vos yo no me meto con concilio ni en patrística, amigo. Tienes que aprender a escuchar. La Biblia. Es con la Biblia. Primero tú, señor, no me puedes interrumpir. 7 minutos. Ajá. Continúo, pero ya no me interrumpa porque le cortas la nota a uno. Muy bien. Como les venía diciendo, si yo rompo con la Biblia, que ellos no son infalibles, todo ese discurso de una rama del catolicismo se derrumba, como la que es este señor Sacrosanctum y Plasencia, entre otros más, porque no es toda la rama del catolicismo que creen lo que ellos creen. Bueno, ahí voy. Por ejemplo, para el catolicismo, voy a empezar por la parte menos cruda, que es María. Por ejemplo, por dogma de fe, el magisterio y el papado dicen de que María murió virgen. O sea, la virginidad perpetua de Santa María. Antes que nada, los espectadores que están escuchando, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo amo a María y no tiene nada que ver con faltarle el respeto a Santa María, porque si María tuvo sexo con su esposo, no es una falta de respeto, fue su esposo. Y eso es sagrado dentro del matrimonio, Dios lo admite como algo hermoso. Claro, exactamente. Es decir, los hombres y mujeres vienen al mundo naturalmente por la relación entre un hombre y una mujer, los cuales son carnes separadas, pero Dios los hace una sola carne y por lo tanto no es un pecado. O sea, esto de que es un pecado el tener un hijo entre un hombre y una mujer es algo antinatural y va contra la propia creación de Dios. O sea, ¿por qué? Porque cuando el hombre fue expulsado del Edén, primero el hombre se creó para que se multiplicara, por eso se le dio la reproducción, digamos. Si no viniese por ahí y se le dijo al hombre que se multipliquen y llenen toda la tierra, hubiese sido pecado. Y desde el principio el hombre se creó como los animales. ¿Me explico? Entonces no existe pecado en eso. Fue cuando él estaba bajo la palabra de Dios que constituyó el universo, la creación del hombre, se creó bajo ese ordenamiento, ese orden natural que es en la tierra, para que el hombre disfrute lo que es la creación de Dios. Entonces, no hay pecado en eso. E incluso cuando se sale del huerto del Edén, también le dijo que a la descendencia de la varona, porque en el principio fue el varón y la varona, el Adán, que es la especie humana, que se llama el hombre, que es el Adán es la traducción de el hombre, se componía del varón y la varona. Después la varona se le cambió el nombre a Java o Eva, que significa madre de todos los vivientes, porque ella es la que aplastará la cabeza de la serpiente. La serpiente la herirá en el calcañar, en el talón, digamos, y ella la aplastará. O sea, porque está hablando del precio de la salvación, que no iba a ser sin
ese dolor también, ¿no? Ya está hablando del dolor. Pero incluso cuando Java va a dar, ser madre de los vivientes, ¿qué impone Dios además? Que la mujer tenga dolor en el parto. Cuando quede embarazada, antes no lo tenía con dolores de parto. De hecho, el hombre no tenía vergüenza en la desnudez como los animales. Entonces no había ni vergüenza ni dolor en el parto. Era natural y por ello fue creado así el hombre. Esa es la naturaleza, digamos. Y eso nadie lo quita, por tanto no existe que alguien tenga que virginalmente dar a luz y morir virginalmente sin nada, porque no es lo que fue desde el principio. Eso ya sería una aberración, una abominación a lo que es la creación. Entonces, Cristo, que viene por el pacto de la circuncisión, o sea, estaba hecho como santo en el prepucio del hombre, para que el hombre el nacimiento conforme a la voluntad de Dios, de la relación entre el hombre y la mujer, que eran una sola carne, conforme a la voluntad de Dios, la palabra de Dios, venga la simiente prometida. Por lo tanto, este concepto de hablar de esta manera, la virginidad perpetua de María, no tiene sentido en las religiones, porque lo que viene, el nacimiento de Cristo, es a vencer la muerte, lo cual es imposible para los hombres, porque ustedes fíjense que cuando Dios dio a los hombres la posibilidad de que a través de la mujer venga la descendencia prometida que va a vencer a la serpiente finalmente, no le impidió el nacimiento natural, pero sí trajo como consecuencia la muerte, y eso era lo que el hombre está condicionado. Por eso desde Adán hasta Moisés está escrito que reinó la muerte, y eso es lo que tenemos que tener todo. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo es como todos los hombres, pero sí bajo la promesa. Él es hijo de la promesa, es el verbo porque viene por la promesa, por la palabra de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Entonces, de ahí que estaba la profecía que anunciaba su nacimiento, y en el momento oportuno se aparece el ángel de Dios para que comprenda que lo que iba a engendrar ella venía del Espíritu, y eso es lo que se ve aquí. Vamos a verlo para que se comprenda lo que dice aquí. Se envió al ángel Gabriel, bueno, para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José. Vamos a ir a la Reina Valera, vamos a ver en las distintas traducciones. Fue enviado a una virgen desposada con varón. Fíjense que la virgen ya estaba desposada, o sea, que desposada significa que ya estaba comprometida para casarse con alguien, porque antes era así, ya una niña pequeña, porque era un almaj. Recuerden que ella no ovulaba todavía, ella ya estaba dada a un hombre para que, llegado un tiempo en que ella sea fértil, el hombre pueda saber que ella era capaz de dar un hijo e entrar a su matriz, embarazarla y darle descendencia al hombre. Entonces, ella ya estaba desposada, en serio, ya estaba lista para este hombre, José o Joseph, de la casa de David, descendiente de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: eres favorecida, la gracia del Señor, bueno, es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque iba a ser madre del Señor. Ella se turbó, bueno, le dijo: no temas, porque ahí el ángel le anuncia: concebirás en tu vientre un hijo, le llamará su nombre Jesús, que es en Dios está la salvación, o Él es el Salvador al pueblo de Israel. Eso significa. Acá, como se traduce como un nombre común, no se le da el significado, pero este será grande, llamado Hijo de Dios Altísimo, y le dará el trono de David, su padre. O sea, su padre era David, o sea, venía de la descendencia de David, no fue engendrado virginalmente. Lo mismo dice Pablo de Tarso.
que vino según la carne de la descendencia de David. Nadie conoció en Israel un nacimiento de ese tipo. Conocían a José de la casa de David, o sea, Joseph, de la casa de David, de la Virgen Miriam, o Miriam, que significa, Miriam es elegida, ni siquiera significa un nombre María. Por eso estaba María de Magdala, María de Cleofa. María significa la elegida. O sea, de cada hombre había una elegida, la elegida de Cleofas, la elegida de Joseph, o sea, Miriam de Joseph. Después estaba María de Magdala, por ejemplo, la elegida de Magdala. Bueno, así era, digamos, cada mujer virgen era elegida de un hombre y ella exclusivamente, Miriam de Joseph, había sido o dado gracia de Dios para que venga por la descendencia de David, su padre, digamos, como estaba hecho en la promesa, y el Señor Dios le dará el trono a David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, o sea, el reino eterno que ya estaba prometido a los descendientes de David, y aparte de eso, su reino ya no tendrá fin, o sea, a partir de él ya se establecerá el reino para siempre, ya no habrá más interrupciones. Eso es lo que anunció el ángel. Entonces, María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues ella no conocía varón todavía, o sea, no había tenido, todavía estaba recién desposada, no fue que ya estaba comprometida. Entonces, ¿cuándo será esto? ¿Cómo será esto? Ella todavía no estaba teniendo relaciones o embarazada para saber cuándo voy a quedar embarazada. Entonces, ella le dijo que cuando ella iba a recibir el Espíritu Santo para poder concebir, o sea, para que en ese momento santo el hombre bajo el Espíritu, porque ellos no estaban bajo el Espíritu, estaban bajo la obediencia por la fe. La fe, la obediencia y la confianza, pero recuerden que el Espíritu justamente, como el sacerdocio no podía expiar, estaba en el templo la expiación por el Espíritu, pero aquí el Espíritu descendió a hablar para que se sepa el momento en que lo que venía era. Por eso dice, el Espíritu te cubrirá con su sombra, es decir, iban a recibir del Espíritu esto. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, primer varón de una mujer virgen. Entonces fue un nacimiento totalmente natural. Vamos a ver qué dice en el catolicismo romano. Bueno, esta conversación ya yo la tuve con otra persona en el canal, pero voy antes que se me acabe el tiempo, porque después este hombre no me va a dejar perdonar. En las Sagradas Escrituras, la palabra dice en Santiago 1:25 que María no conoció a Jesús hasta... Bueno, acá hay que ver que aquí, vamos a Santiago 1:25, creo que lo citó mal, porque dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, creo que lo citó mal, creo que se refería a Lucas 1:25, que es dijo Santiago, pero es Lucas 1:25, acá tengo el 26 al 50, pero desde el 25 vamos a decir. Hasta que nació Jesucristo, ¿ok? Y ellos ponen como el hasta, como que si fuera una cuestión de otro mundo, o sea que todo tiene que ver con el hasta, y no se da. Vamos a retomar bien para escuchar bien lo que habla, porque por ahí lo corté un poco. Nada, a los espectadores que están escuchando, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo amo a María y no tiene nada que ver con faltarle el respeto a Santa María, porque si María tuvo sexo con su esposo, no es una falta de respeto, fue su esposo. Y eso es sagrado dentro del matrimonio, Dios lo admite como algo hermoso. Bueno, esta conversación ya yo la tuve con otra persona en el canal, pero voy antes que se me acabe el tiempo, porque después este hombre no me va a dejar perdonar. En las Sagradas Escrituras, la palabra dice en Santiago 1:25 que María no conoció a Jesús hasta que... Bueno, acá se confunde, no, que María no conoció a Jesús, no, que María no conoció a José, porque hay una parte que menciona, que no lo tengo el versículo en este momento, que dice
y ella ella dio a luz a Cristo y no conoció a José hasta ese entonces, porque ahí sí hay como una reforma, digamos, de que fue, o menciona que fue como espiritualmente, o sea que cuando hacen mal la traducción, dan a entender como que es un nacimiento sobrenatural, y no es que fue sobrenatural, fue anunciado y vino el Espíritu, o sea, espiritualmente estaban purificados, santos, bajo la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice, el Espíritu iba a descender para hacer ese momento de que ella sabía, de lo cual iba a tener un hijo, digamos, en el momento que ella ya era, podía ovular, pero no menstruar todavía, porque la menstruación era impureza. Entonces María dijo, no conozco hombre, o sea, porque no era casada y porque no había menstruado, porque era un almaj, era una niña muy pequeña. Se estima que María pudo haber tenido en esa época 12 años y más o menos José 40. Porque así, por eso era una desposada que no conocía. Recién la mujer sea mujer a través de la menstruación, que era una impureza que necesitaba purificarse, porque es otra cosa que en la creación no estuvo. O sea, la mujer en el principio no menstruaba, o sea, no tenía flujo de sangre. Vemos que existe una purificación donde se dice que es pecado bajo la ley de Moisés, quiere decir que la mujer antes en la presencia de Dios había pureza, y por tanto la mujer no menstruaba. ¿Me explico? Por eso después hay una purificación por la menstruación y por el embarazo también. Por los hijos que vienen después de la caída del huerto. Entonces, antes no había una purificación, era natural, pero no había derramamiento de esa sangre, esa pérdida. Entonces ella hasta ese momento no conocía, por lo tanto viene el Espíritu a anunciarle en su cuerpo en ese momento que iba a dar a luz, sin conocer el pecado, o sea, lo que era a partir de que la mujer con la menstruación tenía conocimiento del hombre, digamos, para que pueda concebir los hijos. De ahí fue que interviene el Espíritu, es decir, en el óvulo, como fue en el principio. Ese es el milagro. Es como como los milagros de la Biblia, si ustedes lo ven, la mayoría, se trataba cuando la matriz ya estaba seca, o eran mujeres estériles donde Dios puso la fertilidad, o sea, el óvulo vino de Dios, sin pecado, porque fueron que lo alcanzaron por fe y se regeneró en ese caso. Pero en este caso, como Cristo viene por la promesa, es el Espíritu mismo el cual viene como sombra para traer el óvulo, digamos, para que se fecunde bajo la verdad. Eso es lo que significa cuando habla esas palabras en Lucas. No se trata de un nacimiento así virginal perpetuo. Eso es más parecido a lo que son los semidioses, o sea, la mitología griega o romana. Vamos a continuar. Nació Jesucristo, ¿ok? Y ellos ponen como el asta, como que si fuera una cuestión de otro mundo, o sea que todo tiene que ver con el asta, y no se dan cuenta de que Santiago estaba hablando en tiempo pasado, no estaba hablando en algo que iba a suceder, sino en algo que ya había sucedido. Me explico. En Santiago 1:25 dice que María, el arcángel se le presenta a José y le dice, José, no temas en recibir a tu esposa, porque lo que en ella está del Espíritu Santo es, ¿vale? Y luego dice que José la recibió, pero que no la conoció hasta después que nació Jesucristo, que no la conoció hasta después que nació Jesucristo. Exactamente. Él, cuando dice no temas recibir a su esposa, porque todavía recién estaban comprometidos, él no la había tomado por esposa porque no ovulaba.
o sea, no había tenido, porque dijimos, era un almaj, si ven las traducciones va a decir un almaj, si no diría una betulá, una niña, pero es un almaj, una niña muy pequeña, que todavía no ovulaba, pero que se entregaba así, por eso era una Miriam de Joseph, por eso estaba, como se explicó, la elegía de Joseph, por eso dice, no temas en recibir porque es del Espíritu, o sea, vas a recibir por la voluntad de Dios y no temas recibirlo porque van a tener esta misión especial, no significa otra cosa. Ya todo israelita sabía de lo que se habla, de la descendencia, por eso que estaban los parientes, por eso estaba Elizabeth, lo mismo, teniendo conocimiento por Zacarías, era algo que, digamos, era un gran compromiso en ese sentido, no tenía que temer, pero estaban todos con ellos, había un contexto hostil bajo Roma. Recuerden que cuando ellos iban a ir, los iban a perseguir por Herodes porque había profecías y la profecía decía que al Mesías lo matarían también, según Isaías. Esto era cuando se predicaba en las sinagogas, o sea, totalmente fuera del contexto real, o sea, la exégesis acá parece que no existe, no se entiende de qué se hablaba en ese momento y se cambia ahora todo hacia un catolicismo romano, que es una religión casi que habla paganismo. Vamos a continuar. Está hablando en tiempo pasado, o sea, en pocas palabras, que la conoció. Y ese conocer, tanto en Génesis 4.1, 4.13, perdón, 4.17 y 4.25 es sexo. Exactamente. Si ustedes ven, cuando Abraham no podía tener hijos y ya la matriz, Abraham era de 99 años y ya Sara ya no podía dar a luz y era increíble para ella, ya no creía, pero por eso dice muchas veces, y conoció Abraham a Sara, quiere decir que incluso cuando Abraham ya no tenía fuerzas, que era de 99 años, tuvo que tener relaciones para dejar embarazada a Sara y que nazca el hijo de la promesa. Y nunca invalidó lo que es natural de Dios, que es la relación entre el hombre y la mujer, que son una sola carne, para el nacimiento de lo que luego sería Israel a través de todo esto. Por lo que conocer es eso, es cuando conoce. Después dice, no conoció, no significa que nunca conocí perpetuamente, fue de esa manera. Después se puede discutir si fue Jesucristo el único hijo de Miriam, de Joseph, o sea, vamos a decir de la Virgen María en el catolicismo romano, o tuvo más hermanos. Ahí puede haber un tema que entra en discusión y debate, pero justamente porque no hay narrativa de eso, porque en su momento quedó muy aclarado, por ello, así hayan sido hermanos de Cristo, por ser familiares, porque vamos a entender otra cosa, hermanos se le decía a los familiares. Hay muchos casos que, por ejemplo, en el caso de Noé, en el caso de Job, que a parientes, por ejemplo, que era el tío, se le decía hermanos, mis hermanos, o sea, se les llamaba hermanos a los que en sí eran parientes, a pesar de que había, digamos, una distinción que menciona la Biblia, el tío o la sobrina, vamos a decir, pero por ser en familia se le decía el hermano, fue con su hermano, esos son lo que los textos bíblicos que en algún momento dice, y se fue con su hermano, primero menciona, era tío que era esto, y después dice, bueno, fue con su hermano tal, y menciona al mismo que es su tío. Siempre se menciona así, por eso en la Biblia dice, los hermanos y las hermanas de Jesús, incluso, pero eso es porque eran parte de la familia, se dice los hermanos y los hermanos. Eso es lo que... pero la Biblia no hace hincapié en ese tema porque no es el tema en discusión ahí o lo que Dios quiere revelar. El tema que aceptar el dogma mariano lleva a esta
a este retorcimiento para tratar de explicar cosas que no están en la Biblia. Y por ello es lo que se dice que no están en la verdad biblia, porque tienen dogmas de fe ciegos que convierten a la palabra de Dios en letra muerta y tienen que poner doctrinas de hombres para justificar sus propias creencias, que son erradas, que están fusionadas con el paganismo de las naciones, lo cual Dios aborrece. Entonces, eso es lo que, por más que en el catolicismo romano lo busquen justificar, nunca le van a encontrar justificativo, porque la Biblia no ahonda en esos temas porque no son de relevancia. La Biblia pone énfasis en lo que es el Señor, como lo mismo que nunca más le dice, luego que Jesucristo inicia su ministerio, la madre de Jesús, sino habla del Señor. Porque en un momento habla a sus padres, pero una vez que Jesucristo habla de ello, ¿por qué? Porque Jesucristo mismo dice, no llaméis a nadie más padre, sino hay un solo Padre, es el que estás en los cielos. ¿Me explico? No quiere decir que Él niegue, pero está hablando ya del Señor y de que tenemos que ser hijos de Dios porque el reino de Dios se acercaba. Eso es lo que era el ministerio de Jesucristo. Y eso es lo que entendía en su momento los israelitas que estaban esperando el reino de Dios. En el lenguaje antiguo, cuando se le decía a una persona de conocer a su esposa, se refería a la parte íntima, a lo sexual. No se refería a conocer de hola, ¿cómo estás? O de mantener una relación así como de lenguaje, sino era sexual. O sea, y eso lo puede admitir cualquier teólogo del mundo, ¿vale? Y el que no lo admite, que ese conocer es sexual, realmente es un mentiroso, o sea, y ni siquiera se puede hacer llamar teólogo. Entonces, en lenguaje actual, en pocas palabras, se diría de esta forma, que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació Jesús. Y, vuelvo y te repito, no tiene que ver él hasta, como dice Santiago Alarcón. ¿Por qué? Porque está hablando en tiempo pasado, no en algo que sucederá. ¿Me están entendiendo? Hubo un cronos. Por ahí ya se cae que hubo sexo. Y quiero que sepan que la mayoría de los católicos, por ejemplo en España, eso lo creen. Nada más una parte en Latinoamérica que todavía se creen esa mentira de que no tuvieron sexo. Pero bueno, ahí va la primera. Bueno, vamos a ver algunas cosas más como para aclarar. Vamos a ver, ya vimos lo de Santiago 5. Aquí en San Lucas hay distintas traducciones. Si ustedes van, por ejemplo, a esta versión, van a ver en la nueva versión. Fíjense que cuando yo digo, cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, que vimos que por la parte de Zacarías, ahí vino el ángel Gabriel a la Virgen y ella estaba comprometida para casarse. Eso es lo que yo les digo, no estaba casada. Por eso decía que ella no conoció todavía hombre. Fíjense que se confirma más. Mire, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Entonces, Gabriel ángel se le apareció y ahí le dijo, eres muy favorecida, Dios está contigo. Ella trató de pensar y le dijo, no tengas miedo porque has hallado el favor de Dios. Y acá dice que concebiré y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Bueno, lo mismo, será grande, lo llaman hijo de Dios Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su antepasado David. Y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. Porque esto era la promesa a David y a los descendientes bajo la carne de David. Por eso era José, descendiente del rey David. Y esto era su reino no tendrá fin, no porque era eterno, porque ya se había dicho, el reino no tendrá fin. Ya se había dado esa promesa que a la descendencia de David, su reino tendrá. Entonces se vuelve la promesa a través del Señor. Entonces acá dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? Le preguntó, si es virgen, porque todavía ella no estaba ni embarazada ni teniendo relaciones, era un almaj. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo. El ángel le contó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder te cubrirá con su sombra. Eso significa que le iba a dar para concebir por medio de José, todavía sin conocer, sin tener el pecado de la que tenían ya todas las mujeres, que no es pecado, sino algo consecuencia del pecado original, que era la menstruación, o sea, esa
pérdida que tenía la mujer como señal de que ya conocía, digamos. En el principio, lo vuelvo a repetir, no era así porque al hombre y a la mujer, al Adán, que estaba compuesto por el varón y la varón, se le dio que se reproduzcan y llenen toda la tierra y por lo tanto no había conocimiento de esto. Pero fíjense que aquí la mujer por su menstruación permanecía según la ley, que es lo que dio Dios, 7 días era impura, tenía que purificarse, bueno, presentar su ofrenda por esta impureza. Quiere decir que cuando estaban en la presencia de Dios, esto no era así. Y lo mismo también se purificaba como fue María o Miriam de Joseph o María de José, si le quieren decir, o la elegida de José, cuando nació Jesús, porque era una obediencia a la ley para ser purificada y permanecer santificada en la presencia de Dios. Por lo tanto, eso ya estaba previsto, no había una vergüenza en eso o pecado. Si bien el pecado estaba, pero ya estaba contemplado la purificación también, por lo cual se borraba totalmente ese pecado, porque era la fe y la obediencia en Dios lo que justificaba, que era hacer el sacrificio. En ese caso era, estaba a dar un cordero, pero hasta 2 tórtolas en el caso de los que no tenían. Por eso dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Eso es lo que decía con respecto a la promesa por la descendencia de David iba a venir por ella. Por eso dice, soy sierva del Señor, que se cumpla todo lo que ya sale de mí, el ángel la dejo. Bueno, encuentro a la casa de Isa, por eso no hay una forma de buscarle un significado especial, sino esto es el paganismo ya de las naciones donde, por ejemplo, Zeus o muchos dioses mitológicos embarazaban vírgenes y los que decían eran semidioses, mitad Dios, mitad acá. No, acá es un hijo de la promesa, viene por la palabra, por un reino establecido, no por religión, sino por un reino que iba a ser bendición para las familias de la tierra.